historia es aburrida para mucha gente porque se la han contado mal o porque solo le han contado lo que no les interesa saber. Aquí vamos a tratar de llevarles un mensaje sin demasiada palabrería para tratar de hacer la historia un poco más atractiva. Y vamos a un tema que a mucha gente le gusta, la Constitución en Cuba. Pero no quiero hablar de lo más reciente, voy a ir al siglo XIX, vamos más atrás en el tiempo, vamos a Guaymaro, al momento en el que los cubanos le declararon la guerra a España. Y lo primero que me viene a la mente es que por no leer la Constitución casi suspendo mi primer examen de historia de Cuba en la carrera. Esa fue una buena lección, porque si quieres saber de un tema y tienes la posibilidad de ver un documento original, no lo cambies por leer un libro que ahí vas a tener la versión de los hechos originales y no a partir de lo que alguien puede explicarte en un libro. Así fue como aprendí que la Constitución de Guaymaro se hizo para el tiempo que durase la guerra. En Cuba, en la escuela, nos enseñan que la Guerra de los 10 años fue una lucha contra la esclavitud y por la independencia de Cuba. Y claro que fue así. Pero nos mencionan cosas como el regionalismo y nos dicen, o no nos dicen, que habían conflictos entre las figuras que comenzaron la guerra. Pocas veces se habla de los desacuerdos entre Céspedes y Agramonte. No se llevaban bien, y hay que decirlo, eso no es chisme. Es lo que nos hace entender mejor la lógica de lo que estaba pasando en Cuba en ese momento. Sabiendo que era difícil un entendimiento entre estos dos hombres, Céspedes y Agramonte, y que también mucha gente creía que el padre de la patria quería hacerse el dueño de la guerra o algo así, podemos entender mejor que la comunicación no podía ser fácil y que muchos errores de la guerra empezaron por ahí. Todos estos conflictos llegaron a la asamblea que redactó la Constitución de Guaymaro. Y quiero hablarles de un tema que fue el primer fallo en la Constitución. Y ahí nos salió algo que nos caracteriza a casi todos los cubanos, llevar todo lo que hacemos al extremo. Y claro, eso siempre tiene consecuencias. Los redactores de la Constitución no querían que pasara en Cuba lo que había ocurrido en Latinoamérica. No querían que se les acusara de caudillos ni de dictadores. ¿Y qué pasó? Pues que fuimos al extremo opuesto. Y no prevaleció lo militar, sino lo civil. Ojo, en medio de un conflicto bélico. Los redactores de la Constitución quisieron ser muy democráticos, pero se les olvidó que estaban en la manigua y que se estaban fajando literalmente con los españoles. Se les olvidó que no tenían recursos para reunirse. Se nombraron unos 20 representantes y varios miembros del Ejecutivo. Como se sabe en esta época, a no ser a golpe de recado o de paloma mensajera, era difícil planear un encuentro al que todo el mundo pudiera llegar al mismo tiempo. Eso definitivamente fue un fallo. Y como decía, este error fue fatal para los cubanos porque creó un sistema que no funcionaba para las condiciones de un país en guerra. Pero bueno, es muy fácil decirlo ahora sentada aquí. Aunque sinceramente ocultar los errores de lo que pasó durante la Guerra de los 10 años nos hace entender mucho menos ese conflicto. Sin embargo, hay que decir que de eso se aprendió. Y la próxima vez, o sea, durante la Constitución de Jimaguayú y en las otras que vinieron después, se buscaron recursos más sencillos y más funcionales. Los malos entendidos entre Céspedes y algunos líderes de otras regiones venían desde la época del 10 de octubre, siempre por cuestiones de si este se adelantó o aquel quiere tomar el lugar más ventajoso. Pero hay que decir en honor a Céspedes, que era un hombre bien maduro en sus razonamientos, que siempre puso a Cuba por delante, y que aunque estaba retado a duelo con Agramonte, eso iba a ocurrir únicamente después de resuelto el tema de la independencia. Y claro que al final no pasó, porque los dos murieron antes de terminada la guerra. No lograr estar de acuerdo y no poner por delante a Cuba ha costado mucho en la historia de nuestro país. Ha separado a gente y ha hecho que las cosas muchas veces salgan mal sin razón. Poner de acuerdo a los cubanos puede ser difícil, como ya se sabe, aun cuando se piensa lo mismo, porque cada cual lo interpreta a su manera y si alguien no acepta opiniones contrarias o uno no acepta las de otros, pues ahí hay un problema. La Constitución de Guaymaro debe tomarse como un ejercicio y es algo que a los medios en Cuba les cuesta entender. No quieren volver a los héroes humanos y eso no está bien. Hay que hablar de las cosas sin temor. Ese es el único modo de no aburrirse con la historia. La Constitución de Guaymaro, aunque no se dice mucho, estaba inspirada en los presupuestos clásicos de las constituciones burguesas europeas. No puede decirse que fue un fracaso. Era la primera vez que los cubanos se lanzaban a luchar por su independencia. Errores hubo un montón, enfrentamientos también, pero negarlo es peor, porque la historia no es un cuento, es la verdad de cada cual contada a su forma, y es bueno saber lo que cada uno piensa para formarnos nuestra propia opinión. Al final se ha demostrado que la Constitución de Guaymaro
fue tan radical en su contenido como no lo había sido ninguna otra en los países latinoamericanos que habían estado luchando contra España. Y fue el punto de partida para todas las constituciones que vinieron después. Les abrió a los cubanos los ojos en cuanto al debate político y les hizo sentirse parte de algo. Los errores fueron humanos y conocerlos nos explica mejor de dónde venimos y nos acerca más a nuestro pasado, haciéndolo más real. Y ahí se los dejo.